En primer lugar, me quería presentar. Mi nombre es Diego Guido. Yo soy el profesor adjunto de la cátedra y junto con el doctor Echeverry vamos a estar dando estas clases, primero en forma virtual y ojalá que pronto de manera presencial. La clase de esta semana, como ustedes pueden ver, es sobre exploración mineral. Cambiamos un poco el cronograma y es parte del contenido de 4 clases que vamos a dar en estos días. Definamos primero qué es la exploración mineral. Como ustedes pueden ver, es la búsqueda de depósitos minerales. Entonces estamos explorando, estamos buscando recursos minerales, depósitos minerales, y es un conjunto de tareas que en forma organizada y sistemática se van realizando a distintas escalas y a través de distintas técnicas o metodologías de exploración. Esas metodologías, como los vemos acá, son metodologías o técnicas geológicas, técnicas de exploración geoquímica, técnicas de exploración geofísica, también perforaciones o labores exploratorias. Y también hay una técnica más que es particular para prospección de minerales pesados, resistatos, elementos que vamos a ver cuando veamos el modelo de depósitos detríticos, que se llama mineralometría. Todo este conjunto de técnicas son las que se reúnen de manera sistemática y ordenada para llevar adelante una exploración mineral. Esa selección de técnicas que vamos a utilizar, en realidad es el geólogo el que decide cuándo usarla y cómo usarla. Entonces, esa toma de decisión de cómo vamos a usar esas técnicas, en qué momento y qué técnicas vamos a usar, va a venir un poco del background, el bagaje de experiencia e información que cada geólogo tiene. Y eso se produce con experiencias previas, se produce en forma experimental. Uno puede probar en un área, un determinado sector, como ven ahí en las fotos, un desierto o un sector más húmedo con un río. ¿Cuáles son las mejores técnicas que se adaptan a esa zona? Puede hacer un pequeño test de una técnica sin gastar mucho dinero y probar si funciona o no. También podemos ir a la bibliografía, ver si hay algún artículo que haya demostrado que en determinadas zonas áridas o húmedas o lo que sea, funcionan determinadas técnicas mejor que otras, o casos históricos, por ejemplo, casos que uno pueda leer sobre descubrimientos que se hayan hecho utilizando fundamentalmente algunas técnicas de exploración en particular. Y todo este conjunto de factores son los que nos permiten tomar la decisión de cuál es la técnica o cuáles son las técnicas que vamos a emplear en nuestra exploración mineral. En líneas generales, estas técnicas se pueden dividir en 2 grandes grupos. En primer lugar, las técnicas de exploración directa o métodos directos, que es donde uno toma contacto, es como si tuviéramos que estamos tocando la roca o tocando las rocas. Y esas son técnicas como el mapeo, la mineralometría, esto lo que sería la técnica de exploración para depósitos detríticos, las perforaciones, donde uno puede sacar un testigo de roca de esas perforaciones, o las labores, las trincheras, las calicatas, labores exploratorias en donde uno toca la roca, toca los sedimentos o los materiales geológicos. Y luego tenemos otro conjunto de técnicas que se llaman métodos indirectos. En ese caso, los métodos indirectos son métodos geofísicos y geoquímicos también, en donde nosotros no tomamos contacto con la roca, no tenemos un dato directo de la roca, sino que estamos teniendo indirectamente un parámetro, como puede ser el caso de la geofísica, o un dato, como es el dato químico, que nos está hablando de esa roca. Entonces, esos 2 grandes grupos tenemos que separarlos muy bien, donde tenemos información directa de información indirecta. En esta diapositiva lo que estamos viendo es cómo todo este conjunto de técnicas geológicas, el mapeo geológico, los sensores remotos, confluyen junto con la información geofísica, geoquímica, las perforaciones, los datos de perforaciones, teniendo en cuenta el modelo geológico, que es algo que vamos a ver en una de estas clases, y fundamentalmente a través del empleo de softwares y el factor humano, la gente, son los que
nos van a dar lugar a los descubrimientos. En toda esta conjunción de técnicas es lo que nos va a permitir generar un descubrimiento, y eso es en gran medida lo que se va a trabajar durante la cursada de Geología de Yacimientos. Vamos a conocer los modelos, vamos a usar las distintas técnicas de exploración y prospección para definir un depósito mineral, un descubrimiento mineral. Luego, las etapas de desarrollo de un proyecto minero, desarrollo de ese descubrimiento y la explotación de ese descubrimiento son temáticas que en líneas generales exceden a Geología de Yacimientos y se ven en las cursadas subsiguientes, en Geología Económica, que se da en el año que viene, en quinto año, y también de Geología de Minas, que es una materia optativa. Bien, ahora vamos a hablar lo que yo les comentaba, cómo este conjunto de técnicas de exploración se van ordenando sistemáticamente en función de las escalas. La primera de estas escalas es la escala más regional, es la escala de reconocimiento o estratégica, que en líneas generales se trabaja a nivel de distrito o de provincia geológica. Ahí vemos un mapa, que es un mapa de la zona noreste de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, donde tenemos particularmente la provincia geológica Macizo del Deseado. Esta provincia geológica está definida por esa unidad de color rosado en el mapa, que son vulcanitas, rocas volcánicas del Jurásico medio superior, y que tienen mineralizaciones de oro y de plata. En ese lugar hay varios yacimientos en producción de oro y de plata. Entonces, con técnicas de prospección regional, lo que se puede hacer es, a escala de provincia geológica, desechar rápidamente cuáles son las zonas que tienen potencial geológica de las zonas que no tienen potencial, o sea que son estériles o no tienen mineralización. Y en esas zonas donde hay potencial, nosotros podemos empezar a definir targets o blancos. En esos blancos de exploración es donde vamos a concentrar nuestras tareas en otra escala. En esta etapa regional es fundamental lo que es recolectar o recopilar datos previos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, mapas geológicos que se encuentran en estas zonas, mapas geofísicos, ojalá que haya algún muestreo geoquímico. Todos esos datos que existen en la zona tenemos que concentrarnos en recopilarlos porque nos va a ayudar en la prospección. Lo mismo que vamos a poder ir a tomar datos, pero la toma de datos a esta escala es de poca densidad. Vamos a tomar una muestra cada 2 o 3 kilómetros, o sea, pocas muestras por kilómetro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a escala regional. Tenemos que hacer un rápido cubrimiento de superficie a un costo relativamente bajo. La escala que se trabaja es en general al 100.000 o al 200.000. Ya si pasamos a la escala de prospección táctica, estamos hablando de unas escalas al 30.000 o al 50.000. Fíjense cómo cambió. Ya podemos trabajar al nivel de proyecto, trabajar en un área de decenas de kilómetros por decenas de kilómetros. La toma de datos cambia y son, por ejemplo, 2 a 5 muestras por kilómetro. Y nosotros seguimos como achicando el área, definiendo targets o blancos. Nosotros seguimos diferenciando dónde hay mayor potencial de encontrar mineralización a través de la toma de datos y para definir dónde hay una potencial anomalía mineral. Fíjense en el gráfico que estamos viendo, es un área también de esa misma provincia geológica, pero la escala, si ven ahí los numeritos, es eso, cada número es 1 kilómetro de distancia entre números, con lo cual eso tiene más o menos unos 12 kilómetros por 7 kilómetros, y es un área entonces a escala de proyecto, a escala táctica, en donde se realizan tareas de exploración con una toma de muestra de 2 a 5 muestras por kilómetro. Luego podemos pasar a la tercera escala, que es la escala detallada, la prospección detallada, sistemático regular, en donde nosotros ya ahí sí determinamos dónde está la mineralización, podemos delimitarla perfectamente bien y empezamos a tomar una gran cantidad de datos. Acá la densidad de toma de muestras es alta, es una muestra cada 25 o cada 50 metros,
Y por lo tanto, a medida que fuimos incrementando la escala, empezamos a aumentar los costos. Entonces, los costos a esta escala son elevados, por lo tanto, la toma de decisión es cada vez más importante. La escala de trabajo es al 5000 o al 2500 y acá se suman trabajos ya más detallados de topografía o estudios quizás de investigación asociados con el trabajo de exploración. Bien, y como dijimos anteriormente, a medida que se avanza con las distintas escalas se va reduciendo el riesgo de la exploración, pero incrementando los costos. Entonces, se van caracterizando cada vez más detalladamente esas anomalías que vamos definiendo y vamos conociendo mejor si el depósito mineral es algo importante o no. Como vemos en este gráfico de esa tabla de ahí abajo, lo que están ahí mostrando es en qué medida se usan las distintas técnicas de exploración a las distintas escalas. Entonces, fíjense, en el caso de técnicas geológicas, como sensores remotos, se utiliza en escalas regionales o tácticas. En cambio, ya el mapeo o el mapeo geológico minero o el de estructuras y alteraciones hidrotermales ya son más de la escala táctica o de detalle. En el caso de las técnicas geoquímicas, fíjense que muestreos de sedimentos de drenaje, que los vamos a ver ahora más adelante, se utilizan a escala regional o táctica, pero ya sedimentos, suelos o muestreo de rocas son de escala táctica o de detalle. En el caso de la geofísica, también se da que hay técnicas que son características de la escala regional, como es la radiometría, la magnetometría aérea o la gravimetría, y hay técnicas que son bien de escalas de detalle, porque son más costosas y más detalladas, como es el caso de la geoeléctrica, que vamos a ver también más adelante hoy. Y luego tenemos ahí abajo las perforaciones y labores exploratorias que netamente caen dentro de la escala de detalle. Las perforaciones son tareas muy costosas en donde solamente se hacen cuando uno tiene un determinado nivel de información y tiene la percepción de que el depósito es importante. También en paralelo con estas técnicas de exploración se pueden llevar adelante algunas técnicas de investigación. Esas técnicas de investigación son estudios de las rocas, las litologías, hacer estudios geoquímicos de mayoritarios, trazas, tierras raras. También estudios mineralógicos, como pueden ser cortes petrográficos, estudios calcográficos para ver los minerales opacos, hacer estudios de rayos X, mineralógicos con espectrometría como un Terraspec o un PIMA, que ya lo vamos a ver también, microscopía electrónica o microsonda, estudios mineralógicos detallados. También se puede hacer inclusiones fluidas, que las inclusiones fluidas son como pedazos de ese fluido que da origen a la mineralización, el fluido hidrotermal, que queda encapsulado dentro de un cristal de cuarzo o de calcita o de algún mineral opaco, y esas inclusiones fluidas nos dan mucha información sobre el fluido que dio origen a esas mineralizaciones. También podemos hacer estudios isotópicos, ya sean de isótopos estables, que nos van a dar también información sobre el fluido hidrotermal que da origen a la mineralización, o de isótopos inestables que nos dan parámetros de proveniencia o de edad de las rocas y de las mineralizaciones. En este caso estamos viendo un slide que nos muestra en una especie de resumen las probabilidades que tenemos de encontrar una mineralización con las técnicas de exploración mineral. Entonces fíjense cómo de etapas regionales pasamos a trabajar con un proyecto, una escala táctica detallada, y toda esa información empieza a caer como una especie de flujo de datos, y en ese flujo de datos lo más común es el abandono, es que el resultado sea negativo, eso es lo más común. Por ende, fíjense cómo la cantidad de lo que está indicado como abandono es muy alto. En cambio, algunas de esas propiedades que quizás no sean el mejor resultado, pero el resultado no es malo, entonces se puede llegar a negociar con otras empresas o que alguien más vea o tome interés en esa propiedad. Y en el caso de tener éxito, que sería el caso de que pase a ser una mina, ese descubrimiento sea económicamente rentable, la probabilidad es baja, a muy baja. Otros términos importantes dentro de la exploración mineral son estos que yo les estoy mostrando acá. En primer lugar, cuando uno trabaja con áreas nuevas,
se habla o es común hablar de que se está haciendo una exploración tipo Greenfield. Cuando uno trabaja en una mina que está en actividad o en una mina, un yacimiento que fue abandonado, se habla que se está haciendo una exploración tipo Brownfield. Entonces estos términos son muy comunes en exploración mineral, de hablar de exploraciones Greenfield o Brownfield. Y en el caso de las Greenfield, si el terreno es totalmente inexplorado, se dice que se está haciendo grassroots, que es como hacer un trabajo bien de punta en un área que no tiene nada de exploración. En cambio, si ya hay pedido de propiedad minera, se está trabajando al nivel de un proyecto, exploración de proyectos. Y luego yo les puse una serie de factores que son muy importantes de tener en cuenta en todo momento durante la exploración. En primer lugar, es bien importante, algunas cosas son obvias, pero son bien importantes tener en cuenta y muchas veces no tener en cuenta estos factores llevan al fracaso de una exploración. En primer lugar, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Todo el tiempo tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos buscando y trabajar para ese objetivo. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de depósito que estoy buscando. Ya vamos a ver los modelos de mineralización y dentro de los modelos también hay distintas tipologías. ¿Cuál es el tipo y cuál es el tamaño del depósito a prospectar? Nosotros tenemos que saber o tener una dimensión, la forma y la ley que debería tener ese cuerpo que estoy buscando, el tamaño que tiene que tener para poder tener claro todas las técnicas que voy a emplear para llegar a ese objetivo. Esto es bien importante porque hay empresas que directamente buscan lo que se llaman elefantes, ¿no? Buscan grandes yacimientos. En cambio, hay otras empresas que se dedican a buscar pequeños depósitos, que son quizás rentables en el corto plazo, 1 año, 5 años. Entonces, son distintos modelos de negocio, pero nosotros como geólogos tenemos que tener bien claro cuál es el modelo de negocio para la exploración que estamos haciendo. Otra de las cosas bien importantes es tener en cuenta la infraestructura de la zona. No es lo mismo trabajar a 5.000 metros de altura en la cordillera, sin caminos, teniendo que hacer trabajos a caballo o con mulas, que hacer un trabajo a 200 metros de altura con un sector con buenos accesos o donde uno con la camioneta puede acceder a todos lados. Esos son parámetros bien importantes cuando estamos llevando adelante una exploración. Lo mismo pasa con cuestiones ambientales y legales. Tenemos que tener en cuenta y cada vez más todos estos aspectos colaterales a la exploración minera, por ejemplo, la propiedad minera, que ya lo han visto, quién es el dueño de la propiedad minera, no siempre es el superficiario, sino que está concesionado a terceros. También tener en cuenta quién es el dueño de la superficie, en el caso del dueño del campo. Y hay que tener en cuenta todos estos parámetros legales y tomar todas las precauciones. Lo mismo con las cuestiones ambientales, ver si hay ríos cerca, si hay posibilidades de contaminación, si hay poblaciones cerca. También las comunidades es bien importante. Dentro de lo que son aspectos legales y ambientales hay que tener en cuenta si hay comunidades cercanas, no afectarlas. Y lo mismo con la metalurgia. Si bien, como yo les comenté, es parte de temáticas que no se ven en geología de yacimientos, cuando uno hace una exploración y lo antes posible, lo mejor es tener en cuenta determinados parámetros metalúrgicos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros deberíamos tratar de hacer un estudio piloto para saber si las menas son de fácil o de difícil recuperación. ¿Por qué? Porque una mena que tiene un proceso muy costoso de recuperación, ¿qué quiere decir? Supongan que ustedes encuentran una beta, que sacarle el contenido de cobre o de oro o de molibdeno o de lo que tenga es demasiado caro, eso le baja muchos puntos al proyecto que están trabajando, porque la metalurgia, al ser compleja o cara, hace de que el depósito mineral, por más que sea un buen depósito mineral, nunca se convierta en un yacimiento, nunca sea económicamente rentable. Bien, acá estamos enumerando ya a partir de ahora todas las técnicas de exploración. Vamos a comenzar con las técnicas geológicas. Y las técnicas geológicas incluyen, en primer lugar, la recopilación de información, lo que yo les comentaba al principio, que es bien importante, especialmente a escala regional, el procesamiento de las imágenes satelitales, también a escala regional o a escala táctica de importancia, y las tareas de reconocimiento de campo y mapeo geológico minero.
en donde nosotros vemos las litologías, mapeamos mineralizaciones, las alteraciones hidrotermales y también se trabaja con ciertos aspectos topográficos. Bien, en cuanto a la recopilación de información, yo acá les puse algunos de los ítems más sensibles y las fuentes. En el caso de los sensores remotos o imágenes satelitales o fotografías aéreas, ahí les puse uno de los sectores, de las fuentes de conseguirlo son la web. Hay muchas imágenes satelitales disponibles hoy por hoy en la web. En el IGM, que es el Instituto Geográfico Militar, para el caso de las fotografías aéreas, y también en el Servicio Geológico Minero Argentino, el CGMAR. Ahí se pueden comprar imágenes satelitales sin procesar, procesadas. Lo mismo sucede con las hojas geológicas, se pueden comprar en el CGMAR, o las cartas topográficas en el IGM. Lo mismo pasa con algunas cartas geofísicas que se pueden comprar en el CGMAR o se pueden conseguir vía web. Hay mucho material que se puede conseguir en la web. Y en ese sentido, los trabajos previos toman una importancia cada vez mayor. ¿Por qué? Porque hay muchísima información publicada en la web de compañías de exploración, especialmente el grupo de compañías que se llaman Junior, las empresas que trabajan con capitales de inversión en la bolsa. Y esas compañías juniors tienen la obligación de publicar absolutamente todos los resultados, que hacerlos públicos para sus accionistas, con lo cual toda esa información está en la web y uno puede acceder y ver muchísima información de regiones previamente exploradas. También trabajos de investigación son importantes, tesis que se han hecho en universidades. Hay mucha información a veces disponible y que no se tiene en cuenta en lo que es la recopilación previa. Este es un paso muy, muy importante. También acá les incluí algunos datos sobre procesamiento de imágenes satelitales. En ese sentido, fíjense que yo ahí les enumeré algunos de los ejemplos más contrastantes de imágenes. Tenemos las Landsat, que son bien conocidas. Luego tenemos Spot, las iconos, QuickBird o fotografías aéreas. Las Aster, que son bien importantes porque tienen una gran cantidad de bandas que nos da una buena resolución espectral y una aceptable resolución espacial. Y finalmente las hiperespectrales, en donde tenemos una excelente resolución espectral y un píxel o una resolución espacial variable. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de una imagen Landsat. Fíjense que la definición es relativamente mala. Cuando se le superpone una imagen tipo Spot o las de píxel de 15 metros de una Aster, cambia dramáticamente la visualización de esa misma imagen y podemos ver la información espectral de una imagen con la espacial de la otra imagen. Lo mismo que si tenemos una imagen como esta, que es una QuickBird, donde vemos una alta resolución espacial. Estamos viendo, fíjense, los caminos, pequeños caminos que se ven en ese sector que estamos visualizando. Y también podemos fusionar esta imagen espacial con una imagen espectral como la de la Landsat y tener un producto como este que nos permite ver en el espectro zonas silicificadas, zonas oxidadas, zonas con alteraciones argílicas, conjuntamente con una buena resolución espacial. También hay ejemplos de trabajos con fotografías aéreas. Acá yo les estoy mostrando uno de esos ejemplos, en donde la fotografía aérea también uno puede reconocer perfectamente bien los caminos, como se ve ahí, incluso las planchadas de perforación, como se ven en este sector que se le estoy marcando ahora con el color rojo. Ahí hay un grupo de perforaciones y se ven las planchadas de perforación, con lo cual se puede ganar muchísima resolución espacial. La única salvedad es que hay que referenciar estas fotos aéreas. También podemos trabajar con imágenes iconos, como esta que estamos viendo acá. Fíjense que se ve en este sector de acá una estancia, se ve exactamente todos los casas y edificios de esa estancia. Y lo mismo podemos ver acá con procesamiento de bandas de las distintas imágenes. Esto es un tema que excede a lo que damos nosotros, que se suele dar en sensores remotos, pero uno puede combinar las distintas bandas de estos imágenes satelitales para obtener distintos tipos de información. Acá hay dos combinaciones de banda para dar como ejemplo. Lo mismo que acá tenemos la posibilidad de
orientar la inclinación de la iluminación de la imagen para resaltar estructuras en distintos ángulos, en distintas orientaciones. Fíjense que con distintas iluminaciones resaltamos estructuras en distintos rumbos en los ejemplos que se ven aquí abajo. Otro de los procesamientos es resaltar los sectores con arcillas, que obviamente nos van a estar indicando alteración hidrotermal argílica, o algunos sectores con altos contenidos en hierro. Fíjense que ahí están las relaciones de bandas que se hacen para tener el procesamiento de arcillas o de hierro, y nos van a mostrar distintos atributos que nos van a llevar a tener más información sobre alteraciones hidrotermales u oxidación que son importantes para la exploración. También tenemos acá un ejemplo de las imágenes Aster. Las imágenes Aster, como yo les dije, tienen 14 bandas en 3 distintos sectores del espectro, y con esas 14 bandas, a través de software, se puede hacer un procesamiento y generar modelos de minerales. Como vemos acá, donde tenemos, fíjense, en color verde, se marca toda la sílice. En color azul, la presencia de clorita; en color rojo y naranja, lunita o caolinita, que son minerales formados a un pH ácido. Entonces, toda esta información nos podemos sacar sin poner un pie en el campo, solamente procesando imágenes satelitales, y en muchos casos con un costo cercano a cero, sin costo. Después tenemos también las imágenes hiperespectrales. Estas imágenes son imágenes que se suelen contratar, no son sin costo. Se pueden comprar algunas imágenes hiperespectrales, o también se pueden hacer. ¿Cómo es eso? Uno contrata, por ejemplo, la empresa como Pegasus, y le dice, bueno, yo quiero encontrar determinada mineralización. Entonces se va al campo, se toma la firma hiperespectral de lo que yo quiero buscar, y luego se hacen vuelos, como ven ahí en esta foto, el avión, con los sensores para obtener mapas, como en este caso un mapa de abundancia de caolinita o un mapa de abundancia de hilita de alta cristalinidad. Bien, ahora vamos a ver las tareas de reconocimiento de campo. O sea, ya hicimos toda la recopilación de antecedentes, trabajamos con imágenes, entonces tenemos toda la información lista como para ir al campo. Acá es clave la tarea o el rol del geólogo. El geólogo es el único profesional capaz de hacer un mapeo geológico con criterio. Entonces, nosotros ahí tenemos un rol clave en lo que es la exploración mineral. Estas tareas de reconocimiento son a la escala regional, tienen que ser bien expeditivas, tienen que ser rápido. Uno tiene que hacer un reconocimiento. No tenemos que mapear en detalle, sino que tenemos que reconocer rápidamente un área. Entonces tenemos que rápidamente encontrar indicios de mineralización. Eso se hace normalmente a escala de regional a táctica. Yo diría que táctica es la mejor escala, en donde uno trabaja en unos 10, 15 kilómetros por 10, 15 kilómetros en un área que uno puede en determinado tiempo caminar, y ahí es donde se hacen tareas de reconocimiento de campos relativamente expeditivas. En esta etapa de reconocimiento de campo y de mapeo geológico ya empezamos a tener requerimientos topográficos. Entonces empezamos a necesitar de topografía, y ahí se pueden usar las cartas topográficas o fotos aéreas o los DEM o modelos de elevación digital, que se pueden conseguir también en la web y que nos permiten obtener cierta información topográfica de la zona que estamos mapeando. Ya cuando uno trabaja en detalle, ahí sí necesitamos hacer nuestra propia topografía, y eso se puede hacer con un GPS diferencial, como estamos viendo en estas fotografías, o se pueden adquirir modelos de elevación digital que se pueden comprar a partir de las empresas que venden imágenes. Uno puede hacer esa adquisición o contratando un topógrafo. Esos mapeos que se hacen en el campo, como vemos en la foto acá de la derecha, o se hacen en interior mina, en las labores mineras también, esos mapeos geológicos y mineros se realizan también a escala de detalle, a escala de proyecto,
y lo que tenemos que reconocer es la mayor cantidad de atributos geológicos posibles, de reconocer las litologías, reconocer y medir las estructuras, si pudiéramos medir la cinemática de esas estructuras mejor, si son fallas de rumbo, fallas normales, ver las estrías, ver si hay escalones para ver de qué forma se movieron. Alteraciones hidrotermales, caracterizar esas minerales de alteración hidrotermal y definir secuencias o zonas de alteraciones hidrotermales diferentes y también, obviamente, encontrar la mineralización. Todo eso es lo que se comprende en un mapeo geológico minero. Y también un dato importante es tener en cuenta a los datos que nos puede dar la gente de campo. La gente de campo, el vaqueano, que normalmente se lo llama, ahí como vemos en la foto con su caballo y sus perros, muchas veces nos pueden aportar datos porque obviamente recorren el campo y conocen a la perfección. Entonces, si uno les da algunas pistas de lo que estamos buscando, es probable que nos puedan ayudar en la exploración también. También hay otros equipos que podemos usar y que cada vez se usan más, equipos portátiles que nos permiten definir en el campo algunos parámetros, como de alteración hidrotermal o parámetros geoquímicos, incluso como hay un instrumento que se llama el Niton, o mineralógicos, como es el caso de las lámparas de luz ultravioleta. Bien, y el mapeo geológico se puede hacer sobre la base de una imagen satelital, se puede hacer sobre una grilla topográfica, se puede hacer sobre la libreta, como vemos acá en la foto de la derecha, en un mapeo expeditivo hecho sobre libreta usando la cuadrícula de la libreta, o se puede hacer con métodos más convencionales, con el GPS, con plancheta o teodolito, métodos viejos, pero que en algunos casos se han usado para hacer levantamientos geológicos. Pero lo más común es que uno haga con GPS, con brújula, con una cinta métrica y sobre la base de una imagen satelital. En estas tareas de mapeo nosotros tenemos que tomar un rol de detectives, ¿no? Tenemos que tratar de buscar cualquier evidencia de mineralización. Entonces, fíjense que el mapeo de bloques mineralizados, como estamos viendo en la foto de la izquierda, es bien importante, porque si bien están ahí y uno no sabe de dónde vienen, es muy probable que estén aflorando ahí por algún motivo, que hayan venido, si hay mucha topografía, de un cerro que está en los alrededores, o si no hay topografía, que estén ahí abajo y que sean como remanentes in situ de esas mineralizaciones. En zonas glaciales también es importante encontrar fragmentos mineralizados y empezar a rastrearlos para atrás. Hay grandes historias de descubrimientos minerales siguiendo los depósitos glaciares, los depósitos de morenas. Ejemplo, en Canadá, con los descubrimientos de kimberlitas, de menas de diamante, rastreando morenas de dónde venían y que se encontraban esas chimeneas kimberlíticas debajo de los lagos. Hay un ejemplo muy importante, una geóloga canadiense que se hizo obviamente millonaria descubriendo diamantes en Canadá de esa manera. También, fíjense, hay otras evidencias, por ejemplo, un cerco de piedra, que uno ve un cerco de piedra donde hay, por ejemplo, mineralización y obviamente eso no viene de otro lado, sino que está en los alrededores. El ejemplo que tenemos en la Argentina es en Navidad. Navidad es un proyecto que ya lo vamos a ver, que es un proyecto en la provincia de Chubut, en donde hay una alta concentración de metales base y de plata. Es uno de los grandes yacimientos aún sin explotar en la Argentina. Y todos los cercos de los alambres tenían estos bloques de galena y de falerita, y llamaban la atención esos sulfuros que estaban ahí en esos bloques. Entonces, muchas veces hay que prestar atención a esas evidencias indirectas de la mineralización, transportadas por el hombre pero no muy lejos, o lo mismo con cuevas o montículos de animales excavadores, que también el animal, una hormiga o un tucutuco, uno de estos roedores excavadores, trae el material a la superficie del subsuelo y nos está evidenciando y ayudando, por decir de alguna manera, en la exploración. Bien,
Ahora vamos a ver lo que son las técnicas geoquímicas. Recién vimos hasta ahora todo lo que son técnicas geológicas. Las técnicas geoquímicas es una herramienta más. Es una herramienta que conjuntamente con las técnicas geológicas nos ayuda a generar un descubrimiento. La geoquímica se caracteriza porque tiene un costo relativamente bajo, es relativamente sencilla y permite cubrir áreas con bajos costos. Entonces es bien importante desde la escala regional hasta la escala táctica para generar descubrimientos, y luego también es sumamente importante en la escala de detalle porque nos permite conocer la concentración de mineral que estoy buscando. Bien, en cuanto a los principios básicos, comprende la medición sistemática de algunas propiedades químicas de elementos o de isótopos, las abundancias, la distribución, la migración, en rocas, en suelos, en sedimentos. También se utiliza en agua, por ejemplo, se puede medir la geoquímica de aguas. En el caso del litio es bien importante. También se ha utilizado para explorar, hacer geoquímica de plantas, de determinadas plantas que concentran ciertos elementos. Entonces, eso es lo que nos permite utilizar la geoquímica como herramienta, utilizando una muestra, tener un dato químico de esa muestra. Entonces, el objetivo general es tratar de ver las anomalías, los valores más altos que se dan en un paisaje geoquímico de un área. Y esas anomalías seguramente están vinculadas con una concentración mineral que nos puede llevar a generar un descubrimiento. Entonces, nosotros lo que necesitamos es caracterizar el ambiente geoquímico. Y en líneas generales hay dos grandes ambientes geoquímicos que tenemos que considerar en todo momento, y lo vamos a ver cuando veamos modelos también. El ambiente primario o endógeno es el ambiente que abarca los niveles profundos de la corteza, donde se forman las rocas ígneas, las rocas metamórficas, o sea que hay altas presiones, hay altas temperaturas, pero tanto la circulación de fluidos como la cantidad de oxígeno libre son bajas. Entonces, digamos que ese ambiente está dado por una baja movilidad y por, digamos, seguir una regla de ciclo endógeno. Entonces, todos esos elementos tienen una movilidad que se llama hipogénica. Entonces, todos los elementos que no vayan a formar parte de los minerales en las rocas ígneas, en las rocas metamórficas, se van a concentrar, ya sea en el caso de las rocas ígneas en una fase residual acuosa, donde dan origen a los fluidos hidrotermales o aguas hidrotermales, y en las rocas metamórficas va a haber movilización de las aguas por deshidrataciones de los minerales de los protolitos. El segundo ambiente es el ambiente secundario. Entonces tenemos en profundidad el ambiente primario o el ciclo endógeno, y en superficie tenemos al ambiente secundario o del ciclo exógeno. Entonces el ambiente secundario caracteriza a la superficie, la zona donde la erosión, la meteorización, el transporte de las partículas y la formación de rocas sedimentarias son fundamentales. Entonces ahí dominan esos procesos, se caracterizan, al contrario del ambiente primario, por presiones y temperaturas bajas, y se caracterizan por gran circulación de fluidos acuosos y abundante cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, todos estos procesos son los que se llaman de ciclo exógeno. En este ciclo exógeno o ambiente secundario, los elementos también se van a mover con una movilidad que se llama supergénica, en vez de hipogénica, supergénica, y va a estar condicionado por la cantidad de agua, la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono, y también influyen otros factores, como puede ser minerales que precipiten en forma conjunta, como óxidos e hidróxidos, la reacción con materia orgánica, con arcillas, etc. Bien, acá vemos, hablando de las movilidades de los elementos, vemos dos ejemplos de movilidades supergénicas de distintos elementos en distintos ambientes. En un ambiente silicio libre de sulfuros o en un ambiente o en un depósito de sulfuros.
Como podemos ver, los distintos elementos se mueven más o menos y en función de eso se caracterizan como móviles o inmóviles o intermedios. Entonces, para dar un ejemplo, fíjense en la parte de depósito de sulfuros. Hay elementos que son muy móviles, como es el caso de la plata o el zinc, que tienen una alta movilidad, y hay elementos que son bien inmóviles, como es el plomo y el hierro. Entonces, si uno tiene un depósito de sulfuros, como puede llegar a ser un pórfido de cobre o una beta polimetálica, o esas betas con efalerita, con galena, con pirita, calcopirita, cuando están expuestos a el ambiente exógeno o supergénico, en ese ambiente secundario o supergénico, los elementos como el hierro y el plomo no se mueven, quedan en superficie, y los elementos como el zinc y la plata se ponen en solución, se movilizan, entonces en la superficie prácticamente no hay ni zinc ni plata. Entonces eso es lo que nos está mostrando la movilidad relativa de los distintos elementos en el ambiente supergénico. También tenemos que tener en cuenta en la prospección geoquímica que nosotros estamos estudiando todo el tiempo procesos de dispersión en el ambiente supergénico o secundario. Entonces, durante los procesos que conforman un yacimiento o que se genera una concentración de determinado mineral o de determinado elemento químico, tenemos procesos de concentración, como estamos viendo en esta parte del diagrama. Entonces, todos los elementos normalmente del ambiente primario, pero también del ambiente secundario, por ejemplo, el ambiente primario puede ser en una beta, se están formando, se están concentrando todos los elementos en esa fractura, dando lugar a una beta, o en el ambiente secundario puede llegar a ser, por ejemplo, un proceso de concentración supergénica, que ya lo vamos a ver más adelante, o un proceso residual, en donde en la superficie se van los demás elementos y se concentran relativamente los elementos inmóviles. Entonces, de esa concentración, luego tenemos un proceso de dispersión, o sea, de la concentración mineral, que vendría a ser esta que tenemos acá, se empiezan a dispersar los elementos y nosotros tenemos que ver cómo es el proceso de dispersión para poder hacer un correcto estudio geoquímico. Esa dispersión puede ser mecánica o clástica o puede ser química o hidromórfica, o sea que los elementos se disuelvan en agua. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a tener elementos que se muevan más o que se muevan menos, elementos móviles o inmóviles. Entonces siempre vamos a tener una movilidad relativa de los elementos, que es lo que tenemos que caracterizar con la prospección geoquímica. En estos ejemplos que vamos a ver ahora tenemos ejemplos de dispersiones en donde tenemos en estos dos dispersiones clásticas o mecánicas, pero con la diferencia, fíjense, es una beta, supónganse que es una beta polimetálica, que tiene poco relieve en el ejemplo superior y que tiene un poco de relieve en el ejemplo inferior. Entonces fíjense cómo el halo de dispersión es suprayacente en el primer caso, o sea que está por encima de la beta, o es lateral en el segundo caso, está a un costado de la beta. Y puede ser simétrico, como es el ejemplo del primer caso, o puede ser asimétrico, como lo estamos viendo en esta segunda ejemplo. Otros ejemplos que tenemos acá de dispersiones clásticas, fíjense cómo tenemos una distancia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque se han dado la dispersión a través de un abanico, o sea que no hay, o hay mucho relieve o hay una importante cantidad de agua que genera que todos los clastos no se acumulen en la parte superior, como veíamos en otro ejemplo, sino que se desplazan a formar un abanico, como es esto que estamos viendo en el ejemplo de arriba. Y en el segundo ejemplo que vemos acá, estamos viendo una dispersión de tipo química o hidromórfica, donde el agua subterránea es el que genera el movimiento de determinados elementos. Entonces, ese movimiento o esa dispersión es epigenética, se forma después de que se ha erosionado esa beta. Entonces, fíjense cómo el agua subterránea mueve los elementos geoquímicos y los termina dispersando a veces a una gran distancia de la fuente. Otro concepto a tener en cuenta es la afinidad geoquímica entre elementos, o sea,
cuando esos elementos tienden a viajar juntos, a estar asociados. Entonces, desde ese punto de vista, los elementos que son afines geoquímicamente tienen una movilidad relativa similar y se discriminan entre los elementos indicadores o blancos o los elementos rastreadores. Los indicadores o blancos son los elementos que yo estoy buscando. Supongamos que estamos buscando un depósito de oro, el elemento indicador es el oro, pero hay elementos que se mueven junto al oro, entonces son elementos rastreadores. Esos elementos sugieren la presencia del elemento indicador, pero se encuentran en mayor abundancia, son más fáciles de encontrar. Entonces, en el ejemplo del oro, como vemos acá, uno de estos ejemplos aquí, si uno está buscando oro, puede también buscar a través del arsénico, del antimonio, del mercurio, del manganeso, etc., como elemento rastreador indicador de la presencia de oro de plata. Desde el punto de vista de la distribución geoquímica, y ya pensando en un procesamiento geoestadístico de los datos, nosotros tenemos un paisaje y un relieve geoquímico. Vamos a tener un valor de fondo, un background, o un promedio, que es el valor normal o promedio de un determinado elemento químico en una zona, y vamos a tener un valor anómalo. Esa anomalía, ese valor anómalo, que es relativamente alto en relación al valor de fondo, background, es lo que nosotros estamos interesados en definir con la prospección geoquímica, porque es lo que nos va a vincular con una concentración de minerales. Como vemos en esta curva, el objetivo de una prospección geoquímica es tener un conjunto de datos que nos permita definir o evaluar el paisaje y relieve geoquímico, determinar cuál es el valor de fondo o anómalo y dónde están las anomalías. Ese es el claro objetivo de una prospección geoquímica.